Este capítulo está auspiciado por el Centro de Información Palestina y Key-Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola Javibis, bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Sandía. Y estamos muy contentos porque hoy estamos con otra entrevistada de lujo. Estamos con Nelly Marzuca. Ella es psicóloga clínica, titulada de la Universidad de Chile con más de 40 años de experiencia en psicoterapia para adolescentes, adultos, parejas y familias. A lo largo de su carrera se ha especializado en áreas críticas como la intervención en crisis, patologías crónicas y también el manejo del estrés postraumático, tanto en Chile como en el extranjero, incluyendo Palestina. Nelly en 2014 estuvo en Palestina en una misión humanitaria en campamentos de refugiados. Nelly, muy bienvenida al programa. Gracias por estar con nosotras. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y es muy necesario abordar lo que está pasando y este tema. Por supuesto. De hecho, Nelly, hace rato que teníamos ganas de tener una psicóloga y qué mejor que tú que, tal como dijo la Tefi, estuviste trabajando allá en el 2014. Y justamente de eso es lo que yo quiero preguntarte hoy día. Estuviste trabajando, nos contaba ahí antes de partir grabando el capítulo, que estuviste trabajando en 2 campos de refugiados, uno en Cisjordania y otro en Gaza. Perdón. Sí. A Gaza no me dejaron entrar porque mi pasaporte dice nacía en Belén. Ajá. ¿Ya? Entonces, nacionalidad chilena, pero nací en Belén. Así que no me negaron la entrada a pesar que tenía visa desde Chile. Perfecto. ¿Ya? Pero estuve en Heicha, en Aida, que los dos están en la ribera occidental del Jordán, y en el hospital de Jerusalén, en el hospital del Quds. Perfecto. ¿Nos puedes contar un poquito de esta experiencia, de qué significó, cómo fue? Porque también nos adelantabas que tú naciste en Palestina y te viniste al año de edad con mi familia. Sí. Bueno, la experiencia consistió más o menos en lo siguiente. Como no pude entrar a Gaza, en el hospital de Jerusalén llegaban los niños para ser atendidos, ¿ya? Y entonces ahí pude ver a los niños amputados de brazos o piernas, esto el 2014, de brazos o piernas o de ambas extremidades. ¿Qué edades, Nelly, estamos hablando o de todas las edades? Estamos hablando como infanto juvenil y adolescentes, desde los 7 años hasta como los 13. Y esto habían quedado en este estado porque ellos o trayecto de la escuela a su casa o viceversa, les caían los misiles, ¿no es cierto? Y quedaban en ese estado. O en sus propias casas, o habían ido a jugar, ¿ya? O iban a comprar al almacén, qué sé yo, y les caían los misiles, dirigidos, o sea, con intencionalidad. Claro. Todo esto eran niños que vivían en Gaza y los trasladaban para ser atendidos en Al-Quds, en Jerusalén. En el hospital de Jerusalén. Muy bueno, con un equipo muy bueno. ¿Cuál era tu misión allá? Porque tú, ¿cuántos días? Tú fuiste días, ¿no? Fue poco, 15 días. Sí, es que no se puede, entiendo que cuando uno va en misiones humanitarias tampoco es que te dan una visa extremadamente larga. No. Normalmente son cortitas, 15 días máximo. Como máximo. Y en esta misión de 15 días, ¿cuál era tu foco? ¿Qué dijiste? Esto es lo que tengo que hacer con el poco tiempo que tengo. Atenuar los efectos psicológicos y las consecuencias psicológicas de estrés, ¿no es cierto?, que tenían estos niños. ¿Ya? Y sus familias. Ahí yo quiero acotar algo que para mí fue muy significativo. La mayoría venían acompañados por sus padres, fíjate. ¿Ya? Y digo eso porque mi experiencia como coordinadora del programa Niños Hospitalizados en el San Borja, yo siempre veía, este fue un programa pionero de que los papás pudieran estar con sus hijos hospitalizados. Siempre veía a las madres. Entonces, de repente, cuando me hablan como del machismo y qué sé yo, se te quiebra el esquema porque eran los papás los que traían a los niños y los que estaban ahí. Eso es como bien importante para que la gente se desprenda de prejuicios preconcebidos.
Del machismo en Palestina. Exacto. Del machismo en Palestina, sí, en general. Oye, Nelly, yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la definición de estrés postraumático? El estrés postraumático se define como el sometimiento, y vamos a hablar de sometimiento, porque a veces son desastres naturales, pero en su mayoría, y los más graves, son ocasionados por el hombre intencionalmente, como es el caso del Holocausto palestino. Uh-huh. Entonces es el sometimiento a una violencia, expuestos a una violencia directa, o también, ¿no sé, que produce la muerte o lesiones graves, como las amputaciones que vemos. También habían lesiones oculares en algunos, que estaban ciegos, los venía con el papá, qué sé yo, o violaciones de tipo sexual que ahora están es como el hobby de los soldados sionistas. Es una locura eso. Sí. Nelly, ¿y cómo llegaban esos niños? ¿Qué es lo que, no sé si llegaban todos con un patrón similar, cada uno era distinto, te sorprendía su resiliencia, eran como niños iguales a los de Occidente? Cuéntanos un poco de cómo eran los niños palestinos que tú atendiste. No, yo encuentro que había como diferencias. Cuando yo veía a los niños oncológicos en el San Borja, yo sentía más, ponte tú, esta desesperanza, su tristeza, sí. Acá como más enmascarada. Y lo que pasa que, mira, hay factores protectores y de riesgo, ¿no es cierto? También en el estrés postraumático. Y los factores protectores, en el caso palestino, es la familia. La familia se torna como un factor protector. También la red psicosocial, ¿ya? Y también acá cabe mencionar que, por ejemplo, el grupo de resistencia Hamas tiene una red psicosocial muy buena en Gaza. Por eso es que se mantiene y por eso es que cada vez más personas están dentro de esta como resistencia. Yo quiero aclarar eso, Nelly. ¿A qué te refieres con una red psicosocial otorgada por Hamas? A ver, mira, mi último trabajo fue en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, yo hago enfoque cognitivo-conductual, ¿ya? Pero además lo multisistémico. Y lo multisistémico es porque, en el fondo, Harari en el mar, si tú al individuo lo despojas de su círculo, desde el más cercano, que es la familia, como el primer núcleo, después el colegio y después la comunidad, el barrio, todo eso. Acá se podía trabajar porque eran generalmente niños del barrio o del mismo colegio que, como decía, camino los habían bombardeado. Entonces, el factor protector de la familia y de la comunidad y el apoyo psicosocial de Hamas, en que si bien no tienen infraestructura porque razones obvias, los trasladaban. Yo cuando llegué ellos ya estaban hospitalizados. En compañía del padre, pero jamás se preocupaba del traslado y todo esto. ¿Ya? Tienen una muy buena, claro. Tú dijiste también que el dolor de estos niños estaba más enmascarado. ¿Eso lo dices en el sentido como que lo tenían escondido o más enmascarado, que estaban más protegidos que lo que tuviste en el San Borja? Es que yo creo que acá la familia constituye un factor protector y lo otro la religión. Me tocó ver un cristiano que era un adulto joven y los otros eran niños y adolescentes. Y a mí yo quedé, pero así cuando el niño me dice, Heket biddu Allah. ¿Qué significa eso? Eso quiso Dios. Esto lo que hizo Dios. Eso quiso Dios. O sea, una resiliencia. Mascarado, yo digo de que acá se apegaban mucho a la vida. La resiliencia es muy grande en el pueblo palestino y en los niños. Es como que para lo que te pegan, más fuerte te hace.
Y eso lo hemos visto todo el tiempo, como con el pasar de los días, y ya vamos a cumplir casi un año desde el 7 de octubre. Y creo que esa es la mayor característica y lo que más hemos podido sacar en limpio, como esa resiliencia de decir, esta es mi tierra y yo voy a luchar hasta el último de mis días por lograrlo. Y a pesar de que se esté cayendo el mundo alrededor mío, yo voy a seguir aquí estoico. Claro, el concepto de que vivir es resistir. Vivir es resistir. Yo tengo una amiga, ya no está en casa, ella alcanzó a salir, pero ella tenía la posibilidad de irse a vivir a Estados Unidos. Y ella, bueno, que en los bombardeos, no sé si no me equivoco, el 2018 hubo un último bombardeo. ¿Sí? Y yo le decía, ¿por qué no te vas? Y me dice, porque quedarme es resistir. Es resistir. O sea, me quedo y vivo y me apego a la vida porque así hago yo patria. Me da la impresión, Sí, ¿estás de acuerdo? La cosmovisión del país. Claro, claro. Es su tierra, es nuestra tierra. Entonces, sí, es así. La resiliencia como estrategia de confrontación, ¿no es cierto?, de sobrevivencia. Y yo estoy de acuerdo con eso y yo le recomendaría a los palestinos, a los chilenos descendientes palestinos en la diáspora que utilizaran eso. Yo creo que hay que ser resiliente y resistente. Sí. Y hay muchos mecanismos de defensa como evitar, como escape, y que eso no es el ideal. Claro. No es el ideal. Hay que despojarse como de los egos y pensar como más allá. Como en un colectivo. De hecho, hay un libro que siempre le recomiendo, la Tefi me va a matar porque lo saco a colación todo el rato. Dale. Pero es El azul entre el cielo y el mar, de la Susan Abu Hawa, que habla de esto mismo, como que describe demasiado bien esta resiliencia, no solo de la gente que vive en Gaza, sino alguien que se fue de Gaza cuando muy chica y vivió una vida en Estados Unidos y vuelve a Gaza. Es precioso. Nelly, sabemos, tú nos contaste un poco de la situación física, de cómo llegaban los niños de Gaza por diferentes tipos de ataques. ¿Qué pasa con la situación psicológica de esos niños o de las personas que viven en Gaza? ¿Cómo llegan? ¿Qué características o qué rasgos de estrés postraumático tú pudiste ver? Mira, esto en los niños, o sea, tal como en los adultos es más conversación, en los niños es a través del dibujo y del arte y su vocabulario. Tú ves como todos los síntomas a través de estos factores. Y claro, o sea, está presente en ellos la ansiedad, la angustia, y los padres me relataban, el padre, de que, claro, habían muchas conductas regresivas. Algunos, ponte tú, empezaron con enuresis, teniendo 7 años. Ansiedad. ¿Qué, perdón? Enuresis. No que se vuelven a hacer pipí, ¿no? Se vuelven a hacer pipí. Sí. Insomnio. Y un sentido como de indefensión. O sea que, y paralelamente, el padre que se siente, no pude proteger a mi hijo. ¿Te fijas? Entonces, mucho sentimiento de desvalimiento, de indefensión. Y que claro, en este rol de la familia del papá protector o de los padres protectores, más allá de sea la mujer o el hombre, este niño que ve que este papá no puede o esta mamá no puede protegerlo ante estos bombardeos o estos ataques, que claramente se va a sentir desprotegido. Sí. Yo te iba a decir una cosa, y no solo el 7 de octubre, porque se usa, hay una manipulación sionista que el 7 de octubre. Esto empezó en el año 1948 con la creación artificial del ente sionista. Claro. Yo no le puedo llamar de otra cosa porque es un ente sin fronteras, artificial, creado e implantado por la piratería inglesa, con el apoyo de Naciones Unidas y del imperialismo occidental, en particular Estados Unidos. Qué buen término que ocupaste. Qué buena definición. Sí. Nelly, tú hablabas del estrés postraumático. ¿Cómo podrías interpretar tú lo que pasa en Gaza, que en el fondo no viven un estrés postraumático porque el trauma es algo siempre presente? Exacto. Entonces, ellos no han llegado al punto como ahora empieza mi postrauma. No.
vive esa gente? ¿Cómo una persona que no solo está muerta de hambre, no solo que está desplazada, no solo que está enferma, que ha perdido a sus familiares, está desprotegida en todo sentido, y que más encima no sabe, siempre tiene esta duda de si mañana o en la noche o en 2 horas voy a estar vivo? Exacto. ¿Qué le hace eso a la mente de una persona? Bueno, yo la verdad que debo confesar que he cateteado harto a Lucho Ver de ir, pero en realidad él me dice, ¿a qué vas a ir? Te van a pegar un balazo en la cabeza. Entonces, en estos momentos, tal como tú dices, muy bien, claro, no es postraumático. Sería, en el fondo, el abarcar el trauma agudo. Yo creo que están en estos momentos en traumas agudos crónicos, porque esto es repetitivo y crónico desde el 48. Pero en los casos que yo vi, claro que fueron postraumáticos, porque incluso hubo una demora en que nosotros fuimos como en octubre, noviembre, y esto había sido antes. Entonces ahí era postraumático, y por eso que yo podía ver a través del arte, del dibujo, toda esta sintomatología, el temor, la desconfianza, pero pese a todos estos síntomas, la entrega de ellos, eran capaces de sonreír, oye, la hospitalidad, yo ahí, y perfecto, pero siéntate aquí en la cama al lado mío, todo. Se habla mucho que la generación de jóvenes, de niños sobre todo, no solo porque se cortó cualquier ingreso al colegio, a la educación, también por todos los estragos que va a causar en la salud física, la mala alimentación que llevan por un año, las enfermedades, etcétera. ¿Tú crees que efectivamente es una generación perdida? ¿Tienen salvación? ¿Esos niños podrían retomar una vida relativamente normal post-genocidio? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, y para mí, fíjate que hay una foto, pero emblemática. Es un hombre palestino que está sin las 2 piernas y tirando una piedra. También te contesto a eso porque la mayoría, por ejemplo, de los militantes de la resistencia palestina, de Hamas, por ejemplo, han sido niños que han crecido en campos de refugiados, y ninguno no ha sido testigo de si mataron a su padre, a su madre, a sus primos, y ahora con mayor razón. Las detenciones administrativas, o sea, por nada. Las violaciones. Yo tengo una amiga que vive en Galilea, de hecho, en la Palestina del 48, y hablando hace pocos días me dice, cuando en el fondo Israel, o sea, el sionismo, empezó a atacar Cisjordania mucho más fuertemente, me decía, en cualquier momento llegan acá, en cualquier momento llegan al 48 en el fondo. Pero claro. Y están con ese miedo constante, a pesar de que probablemente ella no fue desplazada, ella directamente, de su ciudad o de su casa, vive bajo ese constante miedo de que algo pueda pasar. Llevándolo eso a la gente que vive en los campamentos, en Aida Camp o cualquiera que estás como cerca, o en Belén, que supuestamente es una zona tranquila, entre comillas, donde no pasa mucho, entre comillas, insisto. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es lo que tú pudiste ver de la gente que estaba ahí? Ya. Mira, yo cuando estaba en el campamento de Aida, separaron francotiradores como una 50. Yo estaba dentro de una casa y la dueña de casa me dice, ya, tenemos que irnos, yo te acompaño, qué sé yo, porque van a empezar a allanar las casas. Oye, salimos y empezaron a disparar. Inclusive a mí me llegó un balín te puedo creer. Sí. Entonces, bueno, fui después al hospital y todo. Y yo oí que en árabe 2 hombres decían, bueno, ¿y por qué le dispararon a esta señora? ¿Qué pitos tiene que tocar? Pues yo estaba con siempre mi carpeta, qué sé yo, y ellos entran después a allanar. Ya estaba como medio oscuro, entonces tú sabes que en la noche a todos nos pasan, como que tú empezás a pensar es problemas, te programáis la semana, qué sé yo. Bueno, ahí es como la noche estética, en donde ellos quieren producir miedo, temor en la población, y no les ha resultado en 76 años, y yo creo que no les va a resultar.
Eso solo me hace pensar, de hecho, es que mi viaje el año pasado fue muy significativo en distintas cosas. Y una de ellas fue que conocí a una chica que estudiaba enfermería, vino a hacer como un intercambio acá a Chile, y cuando fui estuve en su casa, y ella vivía muy cerca de Aida Camp. Y cuando, o sea, me llevó, conocí como a los directores y estuve en Aida, entré a las casas, veía a los niños jugando en las calles, o sea, Claro. existe ese temor en la mirada de un extranjero, de quién es esta persona. Pero también me llamó mucho la atención lo que ella me decía, como estamos resistiendo y no me importa morir si es que es necesario por la resistencia. Uh-huh. Mira, yo también atendí a refugiados palestinos y habían familias, bueno, como que estaban temerosas, pero habían otras que me manifestaban que la ayuda psicosocial en los campos había sido de Hamas, los que ya estaban en el Tanf, con el borde con Siria. O sea, que jamás había organizado la ida de psicólogos a campos de refugiados. No, ¿A eso se refiere? No, pero ayuda en alimentos. En el TANF, con los refugiados. Con psicosocial te refieres que el nivel social funcione bien, que ahí tengan una placita, que esté el colegio. Y lo económico, la comida, qué sé yo. ¿Esta capacidad de resiliencia de los palestinos, tú crees que es como específica de los palestinos o le ocurre a cualquier pueblo oprimido? Qué buena pregunta. Muy buena tu pregunta. Yo creo de que sí, a ver, es que es una reacción de confrontación y yo creo que es la más saludable. Yo acá en el pueblo palestino, yo diría, por ejemplo, el pueblo argelino. Uh-huh. Claro, tú lo ves en Frantz Fanon en Los Condenados de la Tierra, resiliente. En Vietnam también. Pero yo diría que no en todos los pueblos, porque tú ves que Puerto Rico es una colonia yanqui. Uh-huh. Los mexicanos igual aman irse a Estados Unidos. Uh-huh. Y hay gente de color, como la diputada Harris, que parece que no se mira al espejo y olvidó, ¿no es cierto?, a sus ancestros. ¿Te fijas? Claro. Entonces... o sea, a lo mejor no es algo genético, es algo cultural. A lo mejor las culturas asiáticas y las culturas, no sé, latinas tienen más esto de la lucha confrontacional. Estoy pensando en los mapuches, acá en Chile, por ejemplo. Sí. Yo creo que hay un ADN. Ah, ¿tú crees que hay un ADN? Hay un ADN y también la cultura. Yo creo que a mayor cultura hay mayor confrontamiento. De hecho, el pueblo palestino, tanto dentro de Palestina como afuera, en el exilio forzado o diáspora, tenemos la mayor proporción de profesionales, comparándolos con el resto de los países árabes. Uh-huh. ¿Ya? Y eso es un factor, además, la crudeza con que se lleva a cabo. Este holocausto no es comparable con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, porque el holocausto palestino es primero, único y último en cuanto espero que sea el último, en cuanto a la crudeza. Uh-huh. Entonces, cuando los sionistas dicen, ¿cómo comparan? Tienen razón, no lo podemos comparar. Este es triplicado. Es que ellos han hecho un trabajo magnífico. De joyería. Exacto, de implantar en el mundo entero su posición de víctima y de que lo que están haciendo están en su pleno derecho, pero afortunadamente para nosotros los palestinos las redes sociales existen hoy día y ya no lo pueden hacer tan a puerta cerrada. Ahora, ahí es cuando uno se pregunta por qué el mundo, a pesar de que lo estamos viendo en vivo y en directo, no hace nada. Y ahí es donde me quiero agarrar a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la salud psicológica de la diáspora en Chile? Ya. Yo justamente hoy día en la mañana vi a una funcionaria y me dijo que había estado con licencia, con medicamentos, que ya no podía más. Entonces yo le dije, y como que había dejado un tiempo no, le dije, lo mejor es la resiliencia, tienes que seguir, porque en el fondo para mí el término de la inmortalidad y todo, y uno está vivo en la medida de que la inmortalidad tiene que estar presente en lo que es vida y en lo que es la resiliencia. Uh-huh. ¿Ya? No el escape, no la habitación. Nelly, pero a ver, antes de ir a lo mejor a la solución del problema,
¿por qué estando al otro lado del mundo esto nos afecta tanto? O sea, es cierto, hay personas que les afectó, y estoy hablando no solo de palestinos, también de chilenos, de cualquier nacionalidad, en Estados Unidos, judíos incluso en Estados Unidos, Sí, el 40%, antisionistas, claro, antisionista. ¿Qué le pasa a un ser humano, en el ámbito de la psicología, que ve una desgracia ajena de una cultura distinta a miles de kilómetros de distancia y le duele tanto? Yo creo que esto es transgeneracional y qué bueno que sea así. O sea, se va a ir de generación en generación, aunque nos mezclemos y todo, porque este holocausto ahora lo estamos viendo en vivo y directo. Nos contaron lo del Nakba, el 48, después el 67, que fue otra ocupación, porque ellos hablan de guerra cuando nunca ha sido. Y lo otro, que tal como hay gente que obedece a intereses personales, egoístas, y económicos, también hay aspectos como ideológicos acá. Y la gente que nos apoya también tiene determinadas ideologías que ellos mismos también han sufrido situaciones semejantes. ¿Ya? Los empatizan. Empatizan. Es más fácil empatizar. Ahora, mira, yo te diría que en la diáspora se pueden hacer estrategias para esto. Por ejemplo, estrategias a nivel cognitivo y emocional, estrategias para paliar el dolor y todo. Emocional, yo te diría de que, por ejemplo, relajación, cosas que son como básicas. ¿Ya? Como darse esos espacios. Claro. Yo encontré ese espacio en el DAP, que por ejemplo, en excelente. Y después, a nivel como cognitivo, la resolución de problemas. O sea, entrar más allá, ¿por qué pasa esto? Reestructuración cognitiva, ¿ya? Y a mí, fíjate, tomando eso, a mí me pasó cuando fue el 7 de octubre, creo que a ti también te pasó. Fue como la sensación de que me saqué la venda de los ojos y todo lo que yo pensaba que el mundo era, no era. Entonces, entrar como en esta nueva cosmovisión de la vida, que es un proceso, me imagino. De un mundo mucho más crudo del que nosotras creíamos. Claro. De hecho, y esta es una pregunta que te quiero hacer, porque, a ver, a mí me pasó que toda mi vida he sido criada, yo siempre he sabido que soy de origen palestino-libanés. Mi familia, como la cultura se vive en reunirnos, en ser súper cercanos en la cocina, pero nunca hubo como que nunca me contaron la historia. Como que yo sabía grandes rasgos de dónde venía mi familia, si es de Belén, todavía hay unos allá, pero nunca mayor relación. Hace 2 años intenté ir a Palestina, no me dejaron entrar. El año pasado lo logré y ese fue un despertar de conciencia impresionante. Y volví justo 2 semanas antes de este nuevo holocausto, el 7 de octubre. Y siento como que hubiese llevado una vida entera con este peso de este desplazamiento, esta guerra, de este como genocidio que viene pasando, como bien decías, desde antes del 48. ¿Por qué puede afectar tanto o tan profundamente si durante mi vida no lo viví con esa intensidad hasta ahora? Es que yo creo que tú justamente tú lo dices, tú viajaste y eso es lo que hay que hacer. No hay que dejar de ir a Palestina, aunque te deporten, pero eso es resiliencia. Siempre pensar en cómo están nuestros hermanos allá. Entonces, nosotros esto es un lujo. O sea, ya tenemos una vida como regalada, con años de más, porque yo creo que si estamos haciendo esto, allá hubiéramos sido asesinados o detenidas. Entonces yo siempre digo, estos son, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que también tú tienes determinada formación, coeficiente intelectual, nivel cultural, y entonces te diste cuenta de golpe también, ¿te fijas? Pero hay un dolor que es profundo, es como si me hubiesen sacado de allá y hubiese llegado como... Más allá de haber viajado y haber tenido como este encuentro que fue muy significativo, pero es como si hubiese... Es como revivir un duelo. Esa es la sensación que me ha dado todo esto.
Es que en el fondo tú siempre en tu ADN, porque pucha, tus rasgos, todo, llevas, ¿no es cierto?, esto en la sangre. Y el sufrimiento palestino, tú lo tenías intrínsecamente porque cuando pequeña posiblemente, lo que pasa es que los padres tratan de que los hijos no sufran. ¿Ya? Entonces, pero tú ves el sufrimiento de ellos. Las inmigraciones son muy, muy, muy terribles. El dolor como herencia genética también. Claro. O sea, nadie se fue. Yo no hablo de cuando fue la invasión turca, no. Pero venirse, por ejemplo, después de la creación del ente sionista. Claro. ¿Te fijas? Y que tus papás te digan, no se metan en política, que en paz descansen. ¿Te fijas? No se metan en política, qué sé yo. Pero tú ves el sufrimiento y nadie se vino allá, te fijas, porque por problemas económicos, al revés. O sea, se dejaron propiedades. Entonces tú ves, y aquí partir de cero. Y tratar de adaptarte a tu nueva cultura, en el fondo. Claro, y para los que llegamos guagua, o sea, sí, pues, claro. O sea, yo fascinada de vivir en Chile, pero a mí nadie me preguntó. O sea, hay una violación a mi libertad. Claro. Nelly, me gustaría retomar para que tú me pudieras hacer un pequeño resumen. ¿Cómo la gente de la diáspora, y sobre todo la que quiere hacer algo por Palestina de cualquier vereda, cómo afronta este dolor? Tú habías dicho encontrar espacios de relajación, que es, por ejemplo, lo que le dice a Feña el DAB, que para otros será el deporte, para otros será la meditación. Encontrar espacios como de desconexión de esto. Uh-huh. ¿Qué más podemos hacerlo, sobre todo los que estamos dedicados a hablar del tema, que vemos mucha noticia? ¿Cómo seguimos sin tener este famoso burnout? Sin decir, no puedo más, no quiero ver. El quemarse, sí. Bueno, lo otro que tú dijiste, esto de ser aclanado de la familia, es un factor protector, pero además es muy típico la cultura palestina. ¿Ya? Oye, yo hablo siempre de también la cultura palestina, tú tienes una ascendencia libanesa, pero yo creo que siempre hay que hablar de Palestina, porque los otros están en sus países. ¿Te fijas? Palestina la quieren hacer desaparecer del mapa. ¿Ya? Entonces hago eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Contenerse mutuamente. Los primeros auxilios psicológicos van a consistir siempre en una primera aproximación en donde tú lo que haces, ¿qué es? La empatía, la escucha activa y la contención. Pero eso, ¿no es cierto?, se puede hacer en la familia. Entonces, lo primero, eso. Contención, escucharse entre nosotros, ser empáticos, porque igual hay variaciones. Uno puede sentir más que el otro, qué sé yo. Después, el apoyo social centrado en el problema, son estrategias. Después, en las emociones, la regulación, el autocontrol, el humor, ¿ya? La gente creyente en la religión. Ahora, los errores para mí es el distanciamiento, la evitación, el escape. Hacer como incluso, que esto no pasa. Claro. Incluso hay gente que duerme, el adormecimiento. Tú lo ves esto en la gente que elabora duelo. Cuando yo he ayudado en los pacientes oncológicos, a los familiares, a elaborar duelo, no, es que, ¿sabes que no me puede más? No, porque eso es evitar. Y yo estoy, porque creo más en el enfrentamiento, en la confrontación, por, ¿no es cierto?, las investigaciones que hay de Seligman y de la indefensión aprendida. Al final, si tú te quedas acostada, las adicciones, hay gente que ha caído en adicciones, drogas. O sea, ¿te fijas? Eso. Pero sobre todo, la resiliencia. O sea, yo creo que jamás... Y los grupos de resistencia, porque hay muchos, el Frente Popular de Liberación Palestino, liderado por un palestino de origen cristiano, George Habesh, ¿no es cierto? Fue un grandioso líder que la verdad que también él dio en el clavo, porque tú ves que los países también árabes, musulmanes, los gobiernos, salvo Yemen, pero ahí duermen. Y Habesh era de la postura de que primero, ¿no es cierto?, eliminemos al enemigo interno y a los traidores internos que están en todas partes, y después al sionismo. Fíjate que lo que vaticinó se está cumpliendo. Yo, ¿sabes lo que recomendaría? Fíjate,
todos los libros de escritores que en algún momento fueron sionistas y hoy están, ¿no es cierto?, del lado correcto de la historia. Chomsky, Papé y todos ellos. Papé, claro. Claro. Filkenstein, Sí. otro más que Ralph, no me acuerdo, pero habla del invento del pueblo judío, que el judaísmo es una religión y lo peligroso es el sionismo, que siempre, y esto es re importante, y les voy a quitar un poco de tiempo. Cuando tú ves la Alemania nazi, cómo reacciona, esto no es de hoy. El nazismo y el sionismo siempre fueron sucios socios. Cuando venían en los buques harapientos y muertos de hambre, los europeos llegaban con la suástica nazi por un lado y la estrellita por el otro. Y en Alemania nazi a los fuertes los mandaron a colonizar Palestina, a los europeos fuertes, y a los otros los mandaron a los campos de concentración. El nazismo y el sionismo son gemelos univitelinos. Mira. Wow. Esto no es nuevo, no es nuevo de hoy. Tremenda reflexión para cerrar el capítulo. Nelly, de todas maneras, vamos a hacer otro capítulo contigo más adelante. Te agradecemos infinito que hayas venido. Dios lo quiera. Inshallah. Chao, Habibis. No, gracias a ustedes y las felicito. Gracias, Nelly. Chao a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Eso. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.